Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Voz Conti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Daphnis, con su segmento Vida en el Desierto. Así que Daphnis, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias. Bien, buenos días también a cada uno de los que están conectados y que posteriormente también nos estarán saludando. Pues bueno, vamos a empezar el día de hoy con el tema que justamente se llama El desierto y sus bendiciones. Y quería hablar acerca de esto porque yo le preguntaba a Dios, ¿qué más digo acerca de vida en el desierto? Ya a veces sentía como que había comentado mucho al respecto, pero es bonito ver cómo Dios siempre tiene más y siempre va mucho más profundo y quiere irnos mostrando más y más. Y pues esta vez no fue la excepción, entonces me ha dado varias citas, me ha dado más cosas acerca de cómo se puede vivir en medio de una situación difícil, siendo bendecido y poder atravesar por estas circunstancias de una forma en la que nosotros salgamos de ahí transformados, que realmente es el propósito. Y pues quiero empezar con la cita de Isaías 5, 2 y 4, y lo voy a leer. Dice, la había acercado, voy a leer desde el 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Y en el 4 dice, ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y en esta parte Dios me hacía meditar mucho cuando tuve oportunidad de estudiar el libro de Isaías. Me llamó mucho la atención. Aquí nos está hablando de cómo su viña, él está haciendo como una equiparación entre la viña y su pueblo escogido, el pueblo de Israel. Y está hablando de que había cercado esta viña, la había protegido, pero algo que me llama mucho la atención es que dice una palabra interesante. Y también, o sea, que había puesto en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y buscando lo que era un lagar y cómo funcionaba, era precisamente el área en la que las uvas se pisaban, en donde ocurría realmente el proceso de transformación de las uvas a vino. Y, y meditando más y profundizando más en la palabra de Dios, era ver justamente cómo, aunque Dios estaba cuidando su viña, Él mismo había puesto un área donde fueran pisadas las uvas. Y esto me llevaba a reflexionar en cómo Dios usa justamente esos momentos y esos lugares en donde nosotros somos pisados para, y no digo que Dios nos pise, no quiero que se malinterprete, sino que quiero decir que donde hay una presión, donde hay un proceso de transformación, hay dolor, ¿no? O sea, me imagino una uva, lo que pudiera, si pudiera hablar, si pudiera sentir, cómo sería ese proceso de ser pisada, ¿no? Para realmente ser transformada, ser comprimida para ser transformada a algo mucho más valioso que una uva. Entonces, ¿qué es el vino? Y justamente es en ese proceso en el que cobra más valor. Y Dios no fue la excepción con su pueblo. Él tenía pensado también un proceso de transformación de ese pueblo, ¿no? Cuidado por él, protegido por él, pero un proceso de transformación. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos permite pasar por desiertos, pasar por circunstancias difíciles, es eso, ¿no? Es pasar porque no vamos a estar todo el tiempo ahí. Pero ese pasar por puede ser de distintas maneras y nosotros tenemos la decisión también de cómo queremos atravesarlo. Y
me voy a la cita donde dice en Deuteronomio 30:19, lo voy a leer también. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y este versículo también ha estado muy presente en mí, ¿no? Es algo que Dios me ha puesto muy presente. Yo pongo delante de ti las opciones, yo pongo delante de ti la bendición, la maldición. ¿Qué vas a escoger? Entonces, habla mucho de que cada día, ¿no? A veces nosotros pensamos que cuando ya hemos elegido por Dios, ya hemos escogido la vida. Y sí, definitivamente, como Juan nos lo dice, Él es la resurrección y es la vida. Pero no se trata solamente de escogerlo una vez, ¿no? Sino que cada día nosotros tenemos la opción de decidir escoger por Él, escoger por la bendición, escoger por tener una renovación de nuestra mente, que si bien no es fácil, y porque lo hemos comentado, no, esto no es un proceso fácil, pero todo empieza en una decisión, y nuestra decisión cada día, ¿cuál va a ser? Porque justo podemos nosotros decidir confiar en Él y seguir creyendo y seguir esperando en que Él es bueno, en que su voluntad es buena y que todas las cosas nos ayudan a bien a los que somos hijos de Dios. Entonces, confiar en eso nos va a ayudar también a tener esa perspectiva que hemos hablado en las sesiones pasadas, de que nuestra visión sea la visión correcta y que realmente el proceso que estemos viviendo tenga un sentido, cobre un sentido y no sea un sinsentido, ¿no? Cuando no tiene un sentido, hemos platicado que es cuando no hay una revelación de Dios acerca de lo que estamos atravesando, cuando no hay una revelación más profunda de su persona, de su presencia en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos esa decisión también de cómo queremos vivir el momento que estamos atravesando. Y justo estos procesos, si pudiéramos equipararlos con alguna estación del año, ¿no? En nuestras vidas que podemos estar pasando, también podemos recorrer, ¿no? Por primavera, verano, otoño, invierno, también en nuestras vidas. Y si pudiéramos equiparar con una estación del año, lo que es un desierto, yo lo equipararía con el otoño, porque pasar por esos procesos es donde Dios también los usa para limpiarnos, los usa para arrancar cosas que aún están ahí y que tienen que ser cortadas, que tienen que ser quitadas de raíz. Y es donde las hojas empiezan a caer, ¿no? Donde hay un desprendimiento de muchas cosas, o tendría que haber ese desprendimiento de muchas cosas, pero justo va a raíz de lo que nosotros estamos decidiendo. Y en Deuteronomio 8:2, también lo quiero compartir con ustedes, dice, y te acordarás de todo el camino por donde donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, Dios lo dice muy claro aquí, ¿no? O sea, el desierto para el pueblo de Israel cuando pasó esos 40 años atravesando después de que sale de Egipto, es un proceso que tienen que vivir de transformación para poder llegar a la tierra prometida. Y no era un lugar para que ellos se quedaran, no era un lugar para que ellos habitaran. Desafortunadamente, no hubo como esta renovación y muchos tuvieron que quedar en el desierto y morir ahí, ¿no? Pero creo que también fue como una cuestión de una decisión. Y esos lugares son para transitarlos, transitar para un propósito que viene después, que viene
viene algo mejor, ¿no? Pero no estamos preparados, Dios no puede traer eso que quiere traer, que trae bendición a nuestros ojos. Y no quiero decir bendición como tratando de decir que solo en la tierra prometida habrá bendición, sino que así nosotros lo vemos, ¿no? O sea, en nuestra mirada humana, nosotros tendemos a pensar que en ese lugar es donde hay bendición. Y tendemos a pensar que cuando estamos atravesando el desierto, no la hay. Sin embargo, cuando nos detenemos a meditar en lo que está ocurriendo en nosotros en el desierto, es que realmente hay mucha bendición. Y como hablaba en el versículo que comentaba al inicio en Isaías, es ese lugar en el desierto en el que se vuelve ese lagar para nosotros y empezamos a ser transformados, empezamos a ser procesados para que de nosotros fluya ese vino nuevo, de nosotros pueda realmente haber algo más valioso de lo que hasta este momento hay. Entonces es cuando podemos empezar a entender que realmente en el desierto hay vida, que realmente en el desierto hay transformación, que hay bendición y como lo hemos también comentado, ¿no? Cuando está Cristo en ese proceso, está la vida misma en ese proceso, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender a habitar en Él y a vivir en Él y tener esa unidad y esa comunión como el Padre lo tiene con el Hijo. Y cuando tenemos esta comunión, entonces es que realmente hay mucha transformación y viene mucho fruto. Y estos procesos son momentos para afinar nuestro oído, para que nosotros decidamos acallar las voces que han estado rondando en nuestra mente y que han sido incluso a veces mucho más fuertes que la voz de Dios mismo, del Espíritu mismo en nosotros. Entonces, es también tomar una decisión y decidir acallar esas voces y decidir sincronizar nuestro corazón con el corazón de Dios y escuchar lo que Él quiere hablar en esos momentos. Y también en Oseas 2, se los quiero leer también. (2:14) dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Bali. Y también aquí Dios está hablando a su pueblo. Y Oseas profetiza, esto que se dice en Oseas es antes de que vinieran las conquistas y las deportaciones de Babilonia y de los demás imperios que después van a venir. Y Dios habla, ¿no? De que la va a llevar al desierto y va a hablar a su corazón, pero también dice algo muy importante. Dice, allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y allí cantará, me hace pensar en la importancia de alabar, en la importancia de adorar a Dios en medio de las circunstancias, sin importar las circunstancias. Y como lo comentó muchas veces, no es que yo ya lo diga, sí, wow, yo lo logro completamente, pero es algo que Dios me está enseñando y que sé que a cada uno de nosotros nos quiere enseñar a vivir en esos procesos de esa forma, a que realmente estando en esas circunstancias, estando en esas situaciones, nosotros podamos tener esa convicción en nuestro corazón de que no es por las circunstancias que nosotros vamos a alabar a Dios, sino que, como en el libro de Daniel dice, ¿no? Dios nos puede librar de esto, pero aunque no lo hiciera, con todo hay que alabar a Dios, ¿no? Aunque no lo haga, aunque no nos saque de esta circunstancia. Y qué fuerte, porque es decir,
aceptar su voluntad, ¿no? Y no es fácil, porque justamente el desierto son momentos en los que nosotros tenemos que aprender a soltar el control, a rendir completamente el control de nuestras vidas. Y el desierto son lugares en los que parece que no hay nada certero, no hay nada seguro. Muchas veces son pérdidas y por más que uno haga, simplemente parece que no avanza, ¿no? Que no pasa nada, que uno está estancado ahí. Y, y la realidad es que en nuestro corazón tiene que estar esa adoración, en nuestro corazón tiene que estar esa convicción de quién es Dios. Y cuando encontramos esa comunión con Dios, esa comunión con el Padre, es que realmente entonces puede empezar nuestro corazón a adorarlo en medio de las circunstancias, sin estar pensando como hemos platicado en sesiones pasadas, es simplemente que nuestra mente está anclada en salir de ahí y no en vivir ese proceso. Es como querer huir de ese proceso de transformación. Es como querer abandonarlo cuando realmente hay que vivirlo y afrontarlo. Y, y también menciona en esta parte, y en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Bali. Investigaba qué es Ishi, qué es Bali, y Bali viene justo como de Baal, de cómo se les nombraba a los dioses, y era como decir como alguien lejano, como alguien, como un amo, un dueño, un amo. Y Dios dice aquí, me llamarás Ishi. Ishi es esposo, es cercano, es amado. Entonces, Dios está hablando, si entendemos esta parte, Dios está diciendo que la atraerá al desierto. Y en el desierto va a hablar a su corazón. Entonces, primero es estar en el desierto, luego viene que en el desierto, Dios va a hablar a nuestro corazón, y luego de que habla a nuestro corazón, entonces vienen cánticos, viene ese gozo en el corazón, ¿no? Que es como en los días de la juventud. Y después de que vienen esos cánticos y de que viene esa adoración a Dios, es que entonces nosotros, o sea, hablo aquí del pueblo, ¿no? Pero yo lo traslado a nosotros y dice, entonces es que me llamarás esposo, me llamarás amado, porque hay una intimidad en ese lugar, hay una bendición muy grande en ese lugar, en donde si nosotros dejamos de ver con nuestra perspectiva humana y nuestra perspectiva limitada de lo que entendemos que son bendiciones o que las vemos como en cuestión material o en cuestión como muy a la manera que el mundo la ve, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, tenemos muchas veces esa misma perspectiva, no es diferente, pero Dios quiere llevarnos una perspectiva mayor en donde tenemos que entender que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, y que realmente sea eso una realidad en nuestras vidas. Que si está Él en ese lugar, puede haber esa plenitud, aunque no haya otra cosa, aunque no haya salud, aunque no haya economía, aunque no haya personas alrededor. Y, y entonces es cuando viene esa revelación, cuando Dios empieza a tener esa comunión con nosotros, que en verdad hay esa transformación y entonces nosotros podemos llamarlo amado, podemos llamarlo esposo. Y, y es esto justo, ¿no? Donde empieza realmente a ocurrir lo que Dios quiere que ocurra en nosotros. Y hay carácter, hay una formación de carácter aquí, porque nosotros no podemos dar ese siguiente paso o llegar al otro lugar sin antes amar a Dios, sin antes tener una revelación más profunda de Él, de su presencia, de su persona. Porque el otro lugar al que después iremos va a implicar que estemos anclados en Él. El que podamos habitar en ese lugar va a implicar que realmente podamos tener
esa fortaleza y esa ancla en su persona. Y ahora, también meditaba en justo como Moisés, en ese proceso de desierto, en los procesos porque no es uno, ¿no? Moisés vivió varios procesos de desierto y así es en nuestras vidas. Desafortunadamente no es algo que nos guste, pero son procesos, son temporadas y como lo comentaba, ¿no? O sea, como equiparándolo con las temporadas del año, también ocurre en nuestras vidas. Siempre va a haber algo cíclico que está cambiando de primavera a invierno, como en esos cambios continuos de la vida, ¿no? Y ahí, en esos desiertos, es que Moisés conoce a Dios, ¿no? Cara a cara habla con él y habita en su presencia y se convierte en ese amigo de Dios en esos desiertos. Entonces, lo podemos ver, ¿no? Lo que dice Oseas, que lo llamaremos amado, que lo llamaremos esposo, Ishi, y también como eso mismo es lo que está ocurriendo también en Moisés. Moisés lo conoce al grado de poderlo amar. Y la pregunta, pues lógica es, ¿tú qué harás? ¿No? ¿Tú cómo tú quieres atravesar esos procesos? ¿Tú cómo quieres vivir la circunstancia que estás viviendo? ¿Cómo decides vivirla? ¿Y cómo decides, qué decides tener de perspectiva? Si quieres seguir anclado como en esta perspectiva humana completamente, en donde está permeada por el mundo, en donde está permeada por nuestros intereses que están aquí en la tierra, cuando nosotros somos pasajeros, cuando nosotros no pertenecemos a esta tierra. O si nosotros decidimos, entonces, voltear nuestra mirada, fijarla en él, fijarla en su persona y disfrutar de una forma diferente esas bendiciones que tiene el desierto para nosotros, porque su presencia está de continuo ahí. Ahora, también recordemos que en Juan 11:25, lo voy a leer, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y este versículo también lo hemos mencionado anteriormente, pero es así. Cuando estamos en medio de las circunstancias, cuando estamos en medio de las dificultades, cuando la sombra de muerte se hace presente, nosotros tenemos que recordar esto. Nosotros tenemos que traer a la memoria que Jesús es la vida misma. Y entonces cuando está Él ahí, empieza a fluir esa vida, porque Él está cerca, Él está ahí. Y ahora también quiero leerles. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando Dios lleva al pueblo de Israel al desierto y lo empieza a alimentar Él directamente con el maná y aparte pues con todo el tiempo recibiendo como esas palabras a través de Moisés, es enseñar eso, ¿no? Es que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Y es lo mismo que Dios nos enseña a nosotros en estas circunstancias. Es lo que te sostiene no va a ser necesariamente lo material. Lo que te sostiene no va a ser necesariamente incluso la comida, ¿no? O sea, en esos procesos no es fácil permanecer con cosas humanas, con cosas tangibles aquí, sino que realmente donde vamos a nosotros poder permanecer y poder
habitar y poder ser bendecidos es reconociendo que lo que nos mantiene a nosotros son las palabras que vienen de Dios. Y pues simplemente, realmente es eso, es lo que quiero compartir con ustedes. El poder habitar confiados en esos tiempos en los que parecen difíciles, en los que parecen sin salida, en los que parecen interminables, en donde parece que ahí nos vamos a morir, habitarlos confiando en que Dios es fiel y creer que aún hay más. Y aunque así no fuera, aunque ese desierto fuera el último de nuestras vidas, en Él está la vida. Entonces, que nuestro corazón tenga una disposición, que nuestro corazón tenga una disposición completa a poder decir, Dios, muéstrame qué es tenerlo todo en ti. Muéstrame cómo es habitar completamente confiando en ti. Revélame más de tu persona, háblame más de quién eres. Muéstrate en esa plenitud, en este proceso, y ayúdame a cerrar mis oídos a las voces que he estado escuchando. Ayúdame a cerrar mis oídos a lo que el mundo habla, a lo que el mundo susurra, para que realmente yo me pueda sincronizar con los que tú estás hablando. Y que entonces lo que yo viva y lo que yo esté atravesando realmente sea sostenido por tu presencia, sea sostenido por tu persona, sea sostenido por tus palabras, y que yo pueda ser transformada en este momento. Y así como las uvas son transformadas en el agar, y también las aceitunas, por ejemplo, también son procesadas para podérseles extraer ese aceite. Entonces, en ese momento en el que estás atravesando, como esa uva o como esa aceituna, que necesita esa presión, que necesita esa fuerza para que realmente pueda existir una transformación mucho más profunda. Y Dios ha puesto muchas cosas en cada uno de nosotros, pero no es hasta los momentos en los que nos vemos confrontados en estos procesos, cuando nos vemos confrontados, cuando nos vemos en esa dificultad, cuando todo lo que Dios ha sembrado en nuestras vidas y ha puesto en nuestros corazones tiene que salir, ¿no? Tiene que tomar esa fuerza y empezar a fluir, empezar a mostrarse más. Y pues bueno, creo que básicamente eso es lo que Dios me ha dado para compartir con ustedes el día de hoy. También ya se nos acabó el tiempo, pero espero que sea bendición y que cada uno de nosotros podamos seguir caminando confiando en que cada día es un día de bendición y cada día es un día que Dios ha creado. Entonces, literalmente, hoy puedes empezar. Hoy es el día. Hoy es el día que ha hecho Jehová. Me gozaré y me alegraré en él. Entonces, como hoy lo platicamos, es una decisión y esa decisión está en nuestras manos porque es algo que Dios nos ha cedido, el poder tomar conscientes de forma con todo nuestro ser, con nuestro intelecto, en decidir cómo quiero vivir hoy. Y recordemos que, como lo mencionábamos la sesión pasada, Jehová es el gran yo soy, no el gran yo fui, no el gran yo seré. El gran yo soy hoy, el día de hoy, Él es el gran yo soy. Y el día de hoy es cuando tú vas a decidir y tú puedes decidir cómo vas a atravesar hoy y cada día cómo lo vas a atravesar. Muchas gracias y espero que estén muy bien. Bendiciones.